Convierte tus modelos fotogramétricos, topográficos o LiDAR en mapas tipo LAN para presentaciones de ingeniería. ¿Cómo lo hacemos? Vamos. Este proyecto lo vamos a realizar con el software Blender. Es un software gratuito que nos va a permitir hacer todo este tipo de modificaciones y tener un resultado con el cual vamos a poder visualizar nuestro modelo en cualquier visualizador estándar sin necesidad de un software especializado de ingeniería. Entonces vamos a comenzar. Bueno, ya estamos en nuestro software Blender. Lo primero es importar el modelo. Es muy importante que el modelo haya sido exportado desde tu software fotogramétrico o desde el software con el cual estás realizando el proceso LiDAR en caso de que sea otra fuente de información, y que haya sido exportado en un formato OBJ por lo general. Entonces vamos a seleccionar el OBJ. Aquí ya tenemos el modelo con el que vamos a trabajar, es este modelo, y también tenemos el material que es la textura. Vamos a seleccionarlo, le damos importar y vemos que el modelo entra rotado por defecto 90 grados. Entonces en este cuadro de transformación vamos a ver que cuando tocamos el modelo tenemos todas estas pestañas asociadas a las entidades que se pueden modificar para este objeto. Entonces en transformaciones vamos y le damos 0 y lo vamos a enderezar en este caso. Si vamos a el View por Shading, vamos a poder visualizar la información del modelo con la textura. Es muy importante que ustedes ya hayan exportado el modelo con la textura, o bien si desean poner la textura en este software también se puede hacer solamente trayendo el modelo de malla, que en este caso sería y sobreponiendo como textura el ortomosaico, pero eso lo podemos ver en otro tutorial. Vamos entonces a comenzar con el tema de la selección de la base para poder hacer el recorte. Como pueden ver, en este caso el modelo está recortado de una manera simple, es decir, es solamente un rectángulo, pero yo quiero que mi base sea redondeada y que tenga estas curvas bien definidas. Entonces vamos a comenzar por crear un nuevo objeto, en este caso Shift A, y nos vamos a crear un cubo. Él nos va a crear este cubo adicional que lo vamos a llamar base. Bien, nuestro cubo está acá abajo y es muy pequeño en estos momentos. Aquí vemos el pequeño punto. Vamos a moverlo en modo objeto con la G y restricción en la Z. Entonces le damos GZ para que se mueva en el vertical, y aquí vamos a darle escala para darle el tamaño adecuado. Sí. En este caso lo escalamos hasta llegar al punto en el que podamos cubrir el lateral. Y ahora vamos a entrar en modo edición con tabulador. Ya como vemos estamos en Edit Mode y vamos a darle escala, pero solo en el eje Y para poder dar el tamaño del largo. Vamos a escalarlo un poco menos. Con la G movemos para realizar el ajuste, y en este caso lo escalamos tanto como necesitemos tomar información de los laterales en este caso. Para el caso mío ya lo tengo del tamaño que deseo, y este cubo va a ser la base con la cual voy a hacer el modelo, la parte inferior. Entonces lo muevo hacia abajo y en este punto vamos a hacer una operación de un modificador. Entonces para esto, bueno, podemos trabajarlo desde edición. Vamos a modificadores y en generar le damos Subdivision Surface, que es una superficie de subdivisión. Entonces como vemos acá tenemos la superficie de subdivisión, que es la interna, y la resolución son los niveles de viewport. Lo normal es que podemos trabajar en 3 o en 4. Como pueden ver, el nivel de resolución cambia. A mayor sea este número, mayor va a ser el detalle, o a menor sea el número, más grueso va a quedar el modelo con menos definición de caras. Entonces normalmente se puede trabajar con 4
para que podamos tener una información de curvas bien definido sin tener una densidad muy alta en la malla. Bien, pero en este caso, ¿qué tenemos que hacer para poder estructurar esta superficie de subdivisión? Vamos a hacer unos loops en esta estructura en el eje X, Y y Z para poder conformarlo. Entonces, con control R sobre el sólido adicionamos un loop y vamos a conformar la parte superior. Luego control R, le damos el otro loop para la parte inferior. Podemos dar esta vista más o menos para ver la proporcionalidad, aunque en este caso les recuerdo que esta parte se va a botar. Lo único que vamos a usar es la parte inferior con una operación booleana en la que vamos a cortar con esta superficie, con el sólido que estamos haciendo, esta superficie que tenemos de nuestro modelo. Bien, ya vemos entonces que pudimos conformar la base y la parte superior. Ahora vamos a conformar estas partes del frente y la parte trasera. Y de la misma manera lo vamos a hacer en esta longitud, en este ancho, perdón. Si deseamos dejarlo así no tenemos ningún problema, lo podemos hacer. Pero si queremos que quede cuadrado y con las puntas redondeadas, lo podemos hacer de esta manera. Muchos podrán preguntarse por qué no utilizamos en este caso el bevel o el modificador bevel, que es para redondear los bordes, y es este, y es porque en este caso tenemos un modelo, digamos, muy básico con el cual se podría utilizar, pero hay veces que tenemos formas de levantamientos de zonas muy grandes que, por ejemplo, pueden tener una zona central como esta, por ejemplo así. Entonces tenemos una parte que tiene diferentes quiebres en múltiples ángulos, magnitudes, y en este caso lo que nos permite hacer este tipo de modificadores que estoy utilizando es poder utilizar radios variables de una manera dinámica, de manera que siempre nos va a quedar el modelo mucho más limpio y va a ser más fácil moldearlo. Por lo tanto, me parece que es una función más óptima para este tipo de aplicaciones. Bien, en este caso podemos dejarlo entonces con estos bordes redondeados. Si queremos aplanar esta parte de la superficie, pues lo único que haría sería adicionar otro loop al lado y lado, y como vemos ya va a quedar plano, ¿sí? Pero vamos a dejarlo así, que de todas maneras me parece que puede verse bien en este caso. Muy bien, una vez logramos organizar nuestro sólido, es muy importante notar que esta superficie no va a ser perfectamente recta. ¿Por qué? Porque viene de una curva y tiene solamente un loop, y lo mismo acá. Entonces esta superficie tiende a ser levemente curvada, aunque hay veces es imperceptible. Seguramente sí la vamos a percibir cuando estemos haciendo la fusión de nuestro modelo con los puntos de la base. Entonces lo que recomiendo es poner otro loop cercano a este y otro loop cercano al superior. De esta manera, cuando ponemos dos loops, vamos a garantizar que esta superficie es totalmente recta y ya podemos trabajar entonces con nuestro modelo. Muy bien, salimos entonces del modo de edición. Lo primero que debemos hacer es realizar aplicar el modificador. Entonces le damos Apply y ya en estos momentos tenemos el sólido conformado para realizar nuestra base. Bien, lo que vamos a hacer ahora es una operación de corte, es decir, voy a utilizar este sólido para realizar el corte de esta estructura que tenemos del modelo 3D, y que podamos finalmente fusionar este modelo 3D con la base y que se vean como una sola estructura sin estos bordes sobrantes. Bien, seleccionando entonces nuestro modelo, lo que hacemos, vamos a modificador, generar, y llamamos una operación booleana. Aquí la tenemos. Bien, con este pincel podemos seleccionar el objeto directamente, podemos seleccionarlo desde acá y ahí nos lo está nombrando, objeto base, o podemos hacerlo desde la lista, como bien lo deseemos. Para este tipo de operaciones a mí me gusta apagar el objeto de interacción
para poder ver solamente el resultado que estoy teniendo. Aquí estamos con una operación por defecto de diferencia, entonces vamos a buscar, este es unión, en donde me está juntando esta superficie con esta, no es lo que necesitamos es esta, que es la intersección, que es el punto medio en el cual se está cortando el sólido con nuestro modelo. En este caso ya nos queda bien, le vamos a dar a aplicar y una vez aplicado ya tenemos el corte bien definido con los bordes perfectamente estructurados con el sólido que realizamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar este modelo, entramos a modo de edición con Tab o simplemente vamos acá, normalmente visualizamos en modo objeto, vamos a trabajar en edición para que nos deje modificar los puntos y vamos a seleccionarlos todos con la A. Cuando le damos la A, todos nos quedan automáticamente seleccionados y en Select vamos a seleccionar solamente los Boundary Loops, que son los enlaces del borde. Hay que tener muy presente que en este caso, si ustedes tienen una malla con algún agujero en intermedio, les va a seleccionar los puntos de ese intermedio, porque eso también sería seleccionado como un loop. Entonces tienen que tener cuidado, revisar, pasarlo a esta estructura de wireframe, que sería pues con la visualización de rayos X, de manera que nos puedan mostrar con claridad cuáles son los puntos que están seleccionados. Muy bien, en este caso ya lo que hacemos es extruir E y Z para que la extrusión se vaya perpendicular al eje Z. Muy bien, una vez realizada esa extrusión, nos vamos a seleccionar las caras con el número 3 o simplemente cambiamos aquí punto, línea, cara y seleccionamos las caras. ¿Para qué? Para realizar un corte perfectamente perpendicular. En este caso lo vamos a hacer con esta función que se llama bisección. Tiramos el primer punto, trazamos la línea lo más recto posible y nos sale este pequeño cuadro en el cual vamos a garantizar que la X y la Y estén en 0. Porque de esto depende que la línea esté perfectamente alineada. Si está levemente subida porque pusimos un punto más bajo que otro, entonces estos dos valores no van a ser en 0. Y el 1, que en este caso sería la posición en la que está el indicador. Muy bien, ahora vamos a decirle que nos limpie la parte inferior. Podemos trabajar Clear Inner o Clear Outer, según lo que necesitemos o según como se haya hecho el trazado, porque si el trazado se hizo de derecha a izquierda, entonces van a tener que utilizar el Outer para que les quede esta parte superior, que es lo que nos interesa, que la base sea esta parte la que está conectada directamente con el sólido. Muy bien, damos Enter, terminamos, clic afuera y vamos otra vez a selección. Ya vemos que tenemos nuestra base. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos crear un material que sea el mismo material que vamos a usar en la base para que no tengamos estas proyecciones de las líneas del ortomosaico. Entonces volvemos a la vista de wireframe, seleccionamos todas nuestras caras, verificamos. Es muy importante que estas caras o esta base esté larga. ¿Para qué? Para que tengamos comodidad de seleccionar las caras sin ir a tocar elementos de nuestro sólido, porque si yo puedo tocar un triángulo de la malla en estos momentos, entonces estaría cambiando o alterando la textura de esa malla. Muy bien, para poder cambiar estas texturas, ¿qué hacemos? Entonces nos vamos a este modificador de materiales. Aquí vemos que ya tenemos las dos texturas, que en este caso es la textura de la piedra y la textura de la superficie, que ya la había traído así desde mi proceso previo, y vamos a adicionar una textura más que va a ser el color de nuestra base. Muy bien, en este caso le dimos primero en el más, luego le damos aquí nuevo y le vamos a asignar el color. Podemos seleccionar un color gris aproximado, en este caso lo vamos a llamar base 2, puede ser. Y como ya tenemos seleccionadas las caras, ¿qué hacemos? Primero seleccionamos nuestro material.
y luego le damos a asignar. ¿Para qué? Para que estas caras seleccionadas adapten la información o el color de esta base. En este caso esto es un color sólido, no es una imagen. En este caso, por ejemplo, estos otros sí son imágenes, como vemos en la previsualización, son textura. Esto es un mapa oclusial y esto es un mapa, es la imagen del ortomosaico, que fue la que yo pegué en esta superficie para poder tener una mejor resolución. De manera que es importante diferenciar que en este caso el base color es un archivo llamado mosaico, y en este caso tenemos uno que simplemente es un color entero, que es el que estamos utilizando para nuestra base. Muy bien, una vez realizamos esto, salimos del modo edición, ya tenemos nuestro color y ahora lo que necesitamos es encender nuestro cubo para poder conformar la base. ¿Por qué? Porque nuestra parte inferior todavía no la tenemos redondeada, la del sólido que acabamos de crear, y la intención es que se vea un sólido flotante en un bloque redondeado y bien definido. Muy bien, encendemos, voy a posicionar la base en un punto en el que yo pueda realizar el corte y simplemente luego hago el ajuste de la altura. Bien, selecciono, voy a modo edición y en este caso, bueno, voy a dejar la información visible para no apagar esta capa, para saber hasta dónde llegan mis loops de la base que acabe de conformar en el sólido, y voy a seleccionar estas caras que son las que vamos a borrar. X faces, X es para borrar, y luego selecciono todo y hago el ajuste aquí de la base con la G y la Z para tener una restricción y no perder la referencia, y vemos cómo perfectamente están alineados estas superficies, obviamente porque fue cortado con la misma muestra de la base. Entonces cambio entre vistas para poder tener una visualización muy clara de que sí estoy cerca, y ya en este punto tengo mi base conformada. Ahora, si yo quiero hacer un ajuste para que esto no esté tan alto, lo que hago es que selecciono los dos elementos, entro a modo edición, me posiciono en esta vista y lo que hago es seleccionando puntos, estoy seleccionando todos los puntos de la base para moverla en bloque, más el anillo que es el boundary loops, que fue el que ahorita le hicimos extrusión, para poder realizar entonces el ajuste de la altura. Entonces, seleccionados, les damos G. Si no le damos restricción en Z, pasa esto. Entonces tenemos que darle la Z y lo llevamos hasta el punto que consideremos que ya pueda ser óptimo para nuestra presentación. Vamos a dejarlo así en este caso, y ahora lo que hacemos es vamos a darle a el mismo material que tenemos en esta base. Recordemos que es base 2. En estos momentos, como fue un cubo que creamos, no tiene ningún tipo de material porque no le habíamos asignado color. Simplemente ya no le damos aquí nuevo, simplemente le damos acá y nos va a salir todos los materiales que ya tenemos en nuestro proyecto, y le asignamos base 2 y vemos que el color es exactamente igual. Más aún, muy importante, si queremos hacer un cambio en el color, pues se va a aplicar para los dos sólidos o para todos los que estén asociados a este mismo material, porque obviamente el material va a seguir siendo el mismo independientemente que esté replicado en múltiples elementos que no estén conectados, porque en este caso la base y el modelo están totalmente independientes. Para este caso no vamos a hacer una fusión, no es necesario porque es un tema netamente visual y el empate no se va a quedar viendo. Muy bien, en este punto ya tenemos entonces nuestro modelo organizado con la base. Ahora, ¿qué podemos hacer? Yo en este caso ya tenía los logos de Copter Media por acá organizados. Estos logos es muy fácil de hacerlos también, simplemente traes una plantilla de la marca de tu empresa o de tu cliente y puedes montarlo entonces como referencia con la cual poder hacer toda la modelación de las letras
y luego hacer una extrusión para que te quede así bien detallado y con el tipo de característica que quieras en cuanto a la textura o la forma. Muy bien, ya en este caso vamos a tomar este logo, lo voy a posicionar acá. Quiero que quede en uno de los bordes y que se vea por lado y lado, pero quiero que quede con una sensación de que está en 3D y está flotante. Los voy a seleccionar los dos porque estaban alineados y quiero que en los dos lados queden también alineados para no hacerlo de forma individual. Los ponemos así, ya vemos que aquí quedan bien en esta posición y lo que les decía, queda con una sensación de 3D, el sentido de que no va a ser como simplemente una imagen pegada en el sólido, sino que va a ser un logo flotante, que también es una muy buena característica para la visualización. Muy bien, ya en este caso lo que nos faltaría sería poner el nombre del proyecto. En este caso entonces vamos a adicionar con Shift A y Text. Vamos a Text. Inmediatamente él nos creó este texto. Entramos a edición y vamos a poner entonces el nombre, que en este caso es en mayúscula Piedra del Peñol. Listo. Salimos del modo edición y vamos a posicionarlo arriba. Pero ¿qué sucede? Está muy pequeño. Entonces lo que necesitamos es escalarlo a un punto que ya esté coherente con el tamaño de nuestro modelo. Simplemente con la S le damos G, Z para subirlo, GZ. Ahora vamos a rotarlo desde este punto R. Entonces esto es una rotación sobre el eje Z y le vamos a dar 90 grados, menos 90. Listo. Posiciono nuevamente y ahora lo roto en el eje Y. Entonces rotar 90 para que me quede en la posición correcta. Y en este caso vamos a hacerle una extrusión. ¿Cómo lo hacemos? Entonces seleccionamos el texto y nos vamos al menú y en extrude, en geometría, vamos a darle el grosor que podamos desear para este tipo de letras. También se pueden realizar cambios de tipo de letra si se desea. En fuente, aquí ya se buscaría la fuente que se necesite, pero él ya trae esta por defecto, que para nuestro ejemplo pues lo vamos a dejar y no hay ningún problema. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es asignarle un color. Yo quiero que en este caso sea color negro. Yo creo que ya tengo un material negro, simplemente lo selecciono, no tengo que crear más materiales, a menos de que necesite que sea un material de un color que no tenía previamente. Bien, en este caso ya vemos cómo nuestro modelo toma forma. Simplemente podemos hacer algunos ajustes si queremos, si se puede poner más información alrededor, o también podemos utilizar estos textos como para ponerlos como elementos interactivos alrededor de diferentes partes del modelo que nos interese mostrar una cota o algún tipo de información que sea relevante para este tipo de levantamientos. Es muy importante notar que en este caso tenemos un sólido que es exactamente la información topográfica, es decir, estamos generando un modelo 3D con la precisión que nos esté arrojando nuestro levantamiento fotogramétrico o LIDAR en este caso, de manera que si es un levantamiento de alta precisión, de igual manera vamos a tener un render, un modelo 3D de alta precisión para la presentación visual, lo que va a ser 100% fidedigno a lo que nosotros hayamos hecho en campo. En este caso ustedes ven que la superficie es una superficie que está optimizada, es decir, la triangulación ha sido diezmada y como ven, todos estos elementos que eran árboles, casas y otro tipo de ruidos
fueron removidos, es decir, ya la superficie está perfectamente optimizada y se bajó también la información del la densidad de los triángulos también se bajó para que pudiera ser recibida en software de otro tipo de procesamientos que de pronto no reciben mallas de tan alta densidad, de manera que esta malla es la misma malla con la que estamos generando en otro software curvas de nivel, modelos digitales de elevaciones, sólidos y otros elementos para temas de ingeniería. Bien, en este caso ya tenemos entonces nuestro modelo organizado. Entonces lo que vamos a hacer es exportarlo. Para exportarlo vamos a seleccionarlo todos los elementos que tengamos aquí. Es importante tener apagado otras capas que de pronto no queramos exportar en este sólido y solo sacar pues lo que vamos a trabajar. Ahora vamos a File, Export, y la recomendación en este caso, como es una exportación de un sólido para visualización y para visualizarse en diferentes software o, valga la redundancia, visualizadores que solamente sirven para los modelos 3D, te lo vamos a exportar como GLTF o GLB. Listo, vamos a ver tutorial P2 y aquí vamos a darle solo elementos seleccionados. ¿Por qué? Porque si no le damos este check, entonces él nos va a exportar todo lo que tengamos. Por eso les decía, primero importante seleccionar lo que vamos a exportar y luego limitar la exportación a los elementos seleccionados. De lo contrario, todo nos lo va a traer y normalmente uno genera otro tipo de elementos y de sólidos que quizás no los exporta, pero los usa como un recurso en el proceso de generación del modelo. Vamos a exportar. Como pueden ver, en este caso estoy abriendo el modelo directamente desde el visualizador de Windows. Esto es un visualizador estándar. Cualquier persona que tenga Windows o un computador puede simplemente abrirlo. No va a necesitar software especializados ni altos recursos de sistema para visualizarlo. Por tal motivo, entonces es muy óptimo poder contar con este tipo de presentaciones, que es un valor agregado que pueden tener ustedes en sus proyectos, aparte de toda la información de ingeniería que entregan, porque esto sirve para poder realizar presentaciones a clientes, a personas que no tienen conocimiento técnico, pero que de igual manera va a ser muy representativo para poder ilustrar elementos de la construcción o de la obra que vayan a hacer. Bueno muchachos, espero que les haya gustado mucho este video, que les sirva para poder mejorar sus entregables, sus proyectos. Recuerden suscribirse, darle like, dejar sus comentarios. Si quieren que genere otra información adicional respecto a cómo procesar información fotogramétrica, topográfica o lidar mediante el software Blender, con gusto me pueden dejar el comentario y yo pronto estaré subiendo nuevos videos. Gracias por vernos, hasta luego.